Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Esta es otra nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema muy interesante y muy relevante para comprender no solamente la geopolítica mundial, sino también la importancia que tienen tanto Estados Unidos, la primera economía del mundo, como China, la segunda economía del mundo, en precisamente eso, en eso mismo, en la economía mundial, pero también en la geopolítica, en la estrategia, en los asuntos internacionales, y así poder comprender qué importancia tiene y por qué nos debería interesar el hecho de que China y Estados Unidos se reúnan conjuntamente para acordar estrategias y también resolver problemas que son de importancia y de índole mundial, porque van a afectar de alguna u otra forma a nuestros países y ya han estado afectando a nuestros países. Como lo informa CNN en español, la cadena CNN en español, en su portal web, Xi visitará Washington. Xi Jinping es el presidente de China que visitará Estados Unidos para reunirse con el presidente de ese país, Barack Obama. Estos son los 4 problemas que Estados Unidos y China deben abordar y deberían resolver. Así lo informa CNN en español en un artículo publicado recientemente en su sección de política, muy interesante, que quiero resaltar para poder analizar cada aspecto del mismo y tratar de realizar una especie de análisis que nos dará una idea acerca de lo que podrían tratar, los temas que podrían tratar y cómo podrían resolverse. De esta manera, Estados Unidos y China tendrán una relación que beneficiaría a los intereses mundiales y que no iría a favor de dos bloques que serían Oriente y Occidente, no a favor de lo que quiere China por alianza con Rusia y los intereses de Rusia en contra de Estados Unidos, pero también para su beneficio propio, así como los intereses de Estados Unidos en Occidente y para con Occidente a través de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y también de países que son aliados mundiales porque son potencias mundiales que tienen presencia en el grupo de los 5+1, el G5+1, pero también en la OTAN, como Francia, Alemania, Italia. Y es que el presidente chino, Xi Jinping, estará en Washington la próxima semana en su primera visita oficial a Estados Unidos. Desde ya hay drama, drama y más drama. El presidente Obama ha aclarado que quiere que Beijing detenga la construcción de complejos militares en las aguas en disputa en el mar de China Meridional. Son aguas en disputa en el mar de China Meridional donde China está construyendo islas artificiales. Entonces, este es el primer asunto. Pudiera representar los intereses expansionistas de China, pero también estratégicos militares para abordar una zona que, si bien geográficamente le pertenece, está en disputa con Estados Unidos por la presencia de la OTAN allí. Entonces, si China logra mantener su posición firme de posesión sobre el territorio, pudiera beneficiar sus intereses estratégicos y estos servir para aliarse más con Rusia en ese sentido y acordar una especie de alianza bilateral de cooperación militar en estas islas artificiales que les darían más expansión y más apertura y radio de acción, por así decirlo, para con el resto del mundo. Estados Unidos allí se vería relegado. Además, él quiere, es decir, Estados Unidos, que China, claro, en la vocería de Obama, que China detenga los ciberataques contra las agencias gubernamentales y corporaciones de Estados Unidos. También sería bueno abordar el progreso sobre la protección de la propiedad intelectual. No solamente hay un tema de la presencia de islas artificiales construidas por China en el mar de China Meridional en disputa con Estados Unidos en estas aguas, sino también ciberataques de Estados Unidos, de China a Estados Unidos, que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, la National Security Agency, ha logrado detectar, pero que pudiera ser una especie de estrategia que China utiliza para contrarrestar digamos, las acciones que lleva a cabo Estados Unidos espiando a sus aliados mundiales. Ya lo hizo con Brasil, lo hace mucho con China, también con Rusia, pero China trata de contrarrestar ello, dado su potencial tecnológico, informático, para de esa forma saber qué quiere Estados Unidos para con China, por qué lo espía, tal vez para buscar una especie de fórmula o estrategia que vaya acorde a los intereses de Estados Unidos, adversando lo que China quiere para sí, pero también lo que quiere en el resto del mundo, para que de esa forma China no le, digamos, no le desplace o no lo coloque en un segundo plano y esta se convierta en la primera economía mundial, quitándole ese título a Estados Unidos. Mientras tanto, Xi Jinping, el presidente de China, podría querer solicitarle a Obama
a Estados Unidos que le devuelva a los cientos de fugitivos económicos chinos que han huido a Estados Unidos llevándose consigo sus fortunas. Ha habido millonarios chinos, fugitivos económicos que han huido de China a Estados Unidos para invertir, también para realizar negocios ilícitos con sus fortunas. Además, a él le gustaría que Estados Unidos deje de meterse en los asuntos de China en Asia, y como ejemplo tenemos la presencia de islas artificiales construidas por China en el mar de la China meridional. Entonces, teniendo en cuenta el aspecto de los fugitivos económicos, esto representa una huida o una fuga de capital humano, pero también de capital financiero de China, del territorio chino a Estados Unidos, lo que potencia a Estados Unidos con capital financiero chino que pudiera haber sido extraído de las arcas del Estado chino, y por ende esto no le conviene al gobierno, obviamente, al gobierno chino, ni al Partido Comunista. Existe mucha evidencia de que las tensiones están aumentando. Al parecer Obama estaba considerando atacar a las compañías chinas con sanciones por su supuesta participación en el hackeo. Esto es una información que no ha sido verificada independientemente por ningún medio internacional, ni por CNN ni por mi persona, pero los medios estatales chinos han aumentado sus críticas sobre Estados Unidos, y se tiene información de que al parecer compañías chinas participaron en este hackeo, y Estados Unidos tendría planeado sancionarlas. Las sanciones o digamos, esa medida de presión internacional y geopolítica que Estados Unidos ha llevado a cabo durante mucho tiempo, de sancionar a países que no siguen su línea política o que la adversan de alguna u otra forma, es una estrategia que Estados Unidos utiliza para ejercer presión y hacer que estos países puedan verse sumidos a los intereses estadounidenses. Los candidatos presidenciales republicanos de Estados Unidos han estado lanzando ataques retóricos desde el margen, solo por si acaso. Estos son los 4 temas candentes que es difícil que Xi Jinping y Barack Obama eviten en esta reunión. El primero es el tema de la ciberseguridad. Como lo señala CNN en este artículo, se cree que los hackers chinos se encuentran detrás de la violación masiva a los datos de la Oficina de Administración de Personal, lo que expuso millones de archivos del gobierno de Estados Unidos. Estos archivos contienen estrategias de Estados Unidos en China y lo que ha estado o qué tanto ha estado Estados Unidos espiando a China. Entonces, los chinos lograron desencriptar estos archivos para lograr obtener esa información. Washington también dice que ha atrapado a espías chinos robando proyectos y planes de negocio. Y es que esta es una razón también por la que Estados Unidos espía a China, porque hay espías chinos enviados desde el gobierno que roban proyectos, y aquí ya entra el tema de la propiedad intelectual, planes de negocios para utilizar modelos de inversión de Estados Unidos en la agenda china para poder propagar sus planes expansionistas a través de la inversión, pero utilizando modelos y también patrones de inversión, dirigiéndose a zonas que realmente lo necesitan, y son zonas que ya Estados Unidos captó, pero que China también capta, porque le roba esas ideas, por así decirlo, a Estados Unidos para llegar a esas zonas que necesitan inversión. El año pasado, los fiscales federales tomaron la medida sin precedentes de presentar cargos criminales formales contra 5 espías del gobierno chino por irrumpir en Alcoa, en US Steel Corporation, Westinghouse y otras empresas. Beijing dice que no tuvo nada que ver con los ataques cibernéticos, pero la paciencia de Obama evidentemente se está agotando. Esta es una situación que pudiera exacerbar las tensiones entre ambos países, si ya habría, digamos, una especie de impasse diplomático que obstruiría las relaciones entre ambos, relaciones comerciales y también la estabilidad geopolítica que de alguna u otra forma China y Estados Unidos, por su potencial económico, le garantizan al mundo. Llega un punto en el que consideramos esto como una amenaza clave a la seguridad nacional. Dijo la semana pasada Obama: les hemos dejado muy claro a los chinos que hay ciertas prácticas en las que están participando que no son aceptables. Dijo Obama: podemos optar por hacer que esta se vuelva un área de competencia, la cual les puedo garantizar que ganaremos si debemos hacerlo. Entonces, para poder resolver este problema, mejor dicho, de la ciberseguridad, Estados Unidos debería crear redes y sistemas de vigilancia más fuertes y sólidos. También acordar con China o llegar a un acuerdo cibernético a través de una negociación. Es decir,
Estados Unidos le podría devolver los fugitivos económicos a China a cambio de que éste deje de espiarla, y así se lograría una fundamentación muy lógica en este acuerdo cibernético hipotético, claro, que llevarían a cabo Estados Unidos y China para tratar el tema de la ciberseguridad. Con respecto a los fugitivos chinos, no existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y China. Aún así, a Beijing le gustaría que Washington lo ayude a localizar a la mayoría de los fugitivos buscados, algunos de los cuales han escapado de Estados Unidos con sus fortunas. Por ello, Estados Unidos tiene implicación en esto, porque hay capital financiero chino que está en territorio estadounidense y que simplemente está desangrando al gobierno chino y a China también. Tomemos como ejemplo el caso de un hombre de negocios, Lin Wancheng, quien, según informó el diario New York Times, se encuentra en la lista de objetivos de China. Lin es el hermano de Lin Jiahua, un exfuncionario chino que ha sido arrestado por la unidad anticorrupción del presidente chino Xi Jinping. Lin Wancheng podría conocer los secretos del Partido Comunista y Beijing podría querer regresarlo a territorio chino, secretos que pudieran poner en tela de juicio y también exponerlo en la palestra pública y la opinión pública mundial al Partido Comunista, y esto obviamente no le convendría. Es una señal de posible cooperación. China anunció el viernes que Yang Jingyun, un fugitivo buscado bajo los cargos de corrupción y soborno, habría sido repatriado desde Estados Unidos luego de 14 años en fuga. Para poder resolver este tema de los fugitivos chinos, ambos países, Estados Unidos y China, deben llevar a cabo una cooperación mutua, llegar a un acuerdo de extradición que se base en sanciones financieras a aquellos que sean extraditados, llevarlos a juicio y también lograr llevar a cabo parámetros de extradición para que esos fugitivos chinos en Estados Unidos sean repatriados a China y juzgados por las instancias judiciales del país. Con respecto al asunto de la propiedad intelectual, hay que destacar que las empresas estadounidenses suelen ser muy reacias a trabajar en China, tienen presencia en China. Por ello observamos que Estados Unidos coloca el capital, pone los productos y los insumos, pero estos son ensamblados en China. Por ello observamos que productos estadounidenses tienen estampados o plasmados esa frase, muy popular frase, conocida como Made in China, hecho en China. Productos estadounidenses que son llevados a muchos países del mundo. Entonces, empresas estadounidenses tienen presencia en China, pero estas ahora temen a trabajar allí porque temen que los chinos les roben sus secretos comerciales. Eso significa que podría estar perdiendo oportunidades en la segunda mayor economía del mundo. Es un caso en el que China le podría robar la propiedad intelectual, las fórmulas y secretos comerciales de distribución, pero también de producción a Estados Unidos. Entonces, la falta de leyes, como lo señala CNN, sobre derechos de propiedad intelectual preocupan a casi el 80% de las empresas estadounidenses que operan en China, de acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara de Comercio estadounidense en China. A pesar de que muchas empresas han creado la infraestructura para la innovación social, se necesitan mejoras, mejor dicho, significativas en cuanto a los derechos de propiedad intelectual de las empresas miembros para llevar a cabo más de sus principales actividades mundiales de innovación e investigación y desarrollo en China, dijo el grupo en un informe a principios de este año. Esto significa que se deben llevar a cabo o llegar y crear mecanismos que puedan garantizar la propiedad intelectual para una innovación realmente eficiente, una innovación local que haga que Estados Unidos tenga su propiedad intelectual y que China pueda innovar sin necesidad de imitar a los demás. Por ello observamos que hay vehículos chinos cuya patente o cuyo diseño es muy parecido a los vehículos de transnacionales estadounidenses como la Chevrolet y la Ford, pero que son creados por concesionarios chinos con ese mismo parámetro de diseño, con ese mismo patrón, esa misma patente. Y ese es el problema que hay con respecto a la propiedad intelectual, que en palabras más coloquiales simples, China le roba las ideas a Estados Unidos. Las empresas tecnológicas estadounidenses están particularmente preocupadas por las nuevas normas que podrían obligarlos a entregar el código fuente de los diseños a Beijing y de lo contrario someterse a auditorías invasivas. Para que ambos países puedan resolver este problema, ambos deben crear un acuerdo de suministro por mano de obra bajo supervisión, es decir,
Estados Unidos le suministra insumos a China y este lleva a cabo la mano de obra, pero esta debe estar supervisada bajo la inspección de misiones o comisiones estadounidenses de empresas estadounidenses en China para llevar a cabo una auditoría en la producción y en el ensamblaje chino de productos que son financiados por Estados Unidos. Por último, se encuentra el tema del estado de la economía china. En este punto todos están de acuerdo. El mundo entero necesita una fuerte economía china y la necesita porque China es un demandante de petróleo muy importante, comprador de petróleo muy importante, cotiza en índices accionarios a nivel mundial con materias primas que son importadas desde China por muchos países que las necesitan para su producción, como Brasil y Venezuela, que han entrado en recesión. Sin embargo, existen muchas interrogantes sobre los esfuerzos que Beijing está realizando. El mundo depende de China en demasía porque China vende al mundo lo que Estados Unidos se suministra y ellos crean con su mano de obra. Entonces muchos países importan desde China las materias primas y de hecho China es una potencia en materias primas, en commodities, y por ello muchas economías y sistemas productivos, aparatos productivos de países de Latinoamérica en especial, dependen de lo que China pueda exportar. Pero si la economía china se desacelera, exporta menos y por ende los países que dependen de China importan menos y pueden experimentar retrocesos o recesión en su Producto Interno Bruto, caídas en sus economías. Entonces, en este verano se enfrentan dos desafíos, se tienen que enfrentar dos desafíos. El mercado de valores chino ha caído en un 40% desde junio, cotizaciones a la baja, pérdidas, y existen indicios de que el crecimiento económico se está desacelerando más rápido de lo que los analistas y Beijing habían anticipado. China aún tiene más deuda estadounidense, compra bonos estadounidenses que Estados Unidos emite, obviamente, más que cualquier otro país, y algunos analistas están preocupados de que Beijing podría descargar más de sus bonos del tesoro, utilizar más de sus bonos del tesoro para que con los bonos estadounidenses pueda de esa forma reestructurar su banca y empezar a cotizar más en las bolsas de valores y acelerar su economía, reacelerarla. Sin embargo, si la economía de China colapsa, sus vecinos de Asia serán los más afectados. Obviamente, los dragones asiáticos se verían afectados, como Corea del Sur, como Japón, por la cercanía que hay y las relaciones tan fuertes que tienen, porque son países vecinos. Las dificultades se están sintiendo en todo el mundo. Los problemas de China ya han hecho que Canadá y Brasil entren en recesión. Es decir, experimentan un retroceso en su Producto Interno Bruto por una contracción industrial debido a la baja productividad, porque no tienen materias primas que importar desde China. Y dio lugar a que el mercado de valores de Estados Unidos cayera drásticamente a finales de agosto, porque China deja de cotizar menos en la Bolsa de Valores de Nueva York en índices como el Dow Jones y el Nasdaq. Xi Jinping, el presidente de China, será presionado para que garantice que Beijing tendrá la economía bajo control. Para que ambos países puedan resolver este problema, deben crear un tratado de libre comercio entre ambos o reforzarlo, pero en la vía del Océano Pacífico, realizar intercambios comerciales que se basen en petróleo, que Estados Unidos le dé petróleo a China y China le dé materia prima o materias primas a Estados Unidos a cambio de ese petróleo. También realizar financiamientos mutuos en áreas de producción que necesitan reforzamiento por parte de China, es decir, un área de la producción china que podría verse afectado y que no pueda ser financiado por el Estado chino, que Estados Unidos subsidie o financie parte de ese costo y también viceversa de China para con Estados Unidos. Pero así está la situación. Dos países clave en el mundo cuyas economías son de mucha importancia, y lo que China y Estados Unidos produzcan y le vendan al mundo y exporten al mundo es de lo que dependen las economías y los aparatos productivos de muchos países de América y del resto del mundo, también de Europa. Por ello es que Estados Unidos y China son las primeras dos economías del mundo, y lo que ellas hagan o dejen de hacer perjudica o no perjudica al resto del mundo.